Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. He titulado este mensaje Operación Salmos 91. Dígale al que tiene al lado, Operación Salmos 91. Hay muchas operaciones, y no hablo de operaciones médicas, sino de operaciones militares, en donde se organiza, se planifica para rescatar a algunas personas, para dar orden en la vía. Y en este caso yo he titulado este mensaje Operación Salmos 91. Vivimos en una generación rodeada de incertidumbre y las noticias hablan de guerras, crisis económicas, inseguridad, desastres naturales, cambios políticos, y muchas de esas noticias generan o despiertan en las personas muchas preguntas acerca de qué ocurrirá mañana, qué va a pasar mañana. Con todos estos cambios, con todas estas noticias, con todas estas mentiras también que surgen en redes sociales, que llenan de una u otra manera de temor nuestras vidas. El viernes que jugó Colombia subí una foto, no sé si alguien me vio en los Estados Unidos con mi esposa. ¿Alguien vio la foto? Muy bien. Llegué ayer temprano para estar en la iglesia y muchos nos escribieron: pastor, qué bendición verlo en Estados Unidos, cuando les dieron la visa. Y bueno, y nos dijeron un montón de mensajes lindos. Descubrimos que la gente de verdad nos quiere. Y era un montaje hecho por la IA. No tenemos visa, no hemos podido viajar a los Estados Unidos, pero así es muchas de las cosas que usted ve día a día. Cosas que las ve y las cree como una verdad, pero no son ciertas. Y resultamos creyendo y peleando y discutiendo con nuestra misma familia por cosas que vimos en internet y no son ciertas, llenándonos de temor, llenándonos de angustia por cosas que no son ciertas. Fue una foto profética, pero no estuvimos en Estados Unidos. Escuche, con muchas ganas, sí. Las estadísticas reflejan esta realidad. La Organización Mundial de la Salud informa que los trastornos de ansiedad son actualmente los más comunes del mundo y afectan, escuche esta cifra, aproximadamente 359 millones de personas. ¿Cuántas? 359 millones de personas. Además, el miedo y la preocupación excesiva, iglesia, interfieren con la vida familiar, laboral, espiritual, emocional de las personas que le rodean. El temor constante producido por noticias, por situaciones, por cosas que usted pueda estar viviendo en su presente, ese temor constante tiene efectos reales. Dificulta, escúcheme, tomar decisiones. Una persona llena de ese temor constante se le dificulta tomar decisiones. A otros les roba el sueño, a otros les genera una tensión física. Escuche, el temor constante afecta la concentración y puede llevar a las personas a vivir anticipando desgracias que nunca, que jamás acontecerán. Iglesia, sin embargo, mientras el mundo está buscando una seguridad económica, los gobiernos, la tecnología o los seguros, Dios ofrece algo realmente diferente y relevante. Y es su presencia.
La pregunta del millón no es si habrá crisis en Colombia en los siguientes meses, años con este nuevo presidente. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros cuando lleguen las crisis? Porque si bien es cierto, la palabra nos dice que a todos nos acontecerán crisis, dificultades, procesos, pruebas. Pero el Salmo 91 no fue escrito para personas que viven sin problemas. Fue escrito para personas que viven en un mundo peligroso. Escuche esto, pero que han decidido habitar bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 no es una promesa para los que visitan a Dios ocasionalmente. Es una promesa, diga conmigo, promesa, dígalo fuerte, es una promesa para los que habitan en Él permanentemente. ¿Alguien dice amén a eso? La protección no es conocer solamente el Salmo 91. La protección no es abrir el Salmo 91 en su Biblia antigua y colocarla de par en par en la entrada de su casa. La protección está en vivir en el lugar que describe el Salmo 91. Ahora, con esto que les estoy diciendo, con todas estas estadísticas, lo más triste es que gran parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, están siendo afectados por estos temores, por estas cosas que acontecen a toda la humanidad. Y me preguntaba, ¿cómo, Señor, vamos a hacer nosotros? Porque tenemos una promesa, pero a veces le creemos más a las circunstancias de nuestro diario vivir que a las promesas de Dios. Le damos más crédito a lo que vimos en TikTok o en Instagram o en YouTube y resultamos creyendo esas cosas como una verdad absoluta y caminando muchas veces en temor por eso que vimos. Por eso he titulado este mensaje Operación Salmos 91. Quiero por favor que vaya a ese salmo tan conocido, tan poderoso. Pero quiero pedirle un favor, quiero que se ponga de pie, por favor, con mucho respeto. Quiero que se ponga de pie y quiero que lo leamos en voz alta, como cuando se declara algo en lo que creemos, una convicción, así como Colombia, los colombianos en los estadios en los Estados Unidos están cantando ese himno como a todo pulmón, con todas las fuerzas, con pasión y con devoción. He visto gente que le salen lágrimas por los ojos. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. ¿Están todos listos? En las pantallas va a estar. Si no lo tiene en su celular o en su Biblia, está perfecto. 1, 2 y 3. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras,
Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Que alguien diga fuerte amén. Dígalo fuerte, amén. Puede sentarse, por favor. Lo primero que quiero enseñarte en esta mañana es que la seguridad no está en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Repite esto conmigo, por favor. La seguridad no está en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. El salmista, el autor de este salmo, no está diciendo que no habrán problemas, no está diciendo que no habrán dificultades. Habrá pestes, trampas, terror nocturno, flechas, destrucción y calamidades, dice el salmo. La diferencia, iglesia, no es la ausencia de peligro, porque a veces pensamos que para estar en paz y para que todo esté en armonía es que no haya ni un solo problema en mi vida, que la economía esté resuelta, que mi vida emocional esté resuelta, que mis temores se desaparezcan, se disipen. La diferencia está en que la presencia de Dios esté en medio de ese peligro. Muchos quieren que Dios cambie sus circunstancias. Ese es el anhelo de todos. Todos queremos que Dios cambie nuestras malas circunstancias y nos dé nuevas y buenas circunstancias. Pero lo primero que necesitamos entender es que para que cambien las circunstancias, lo primero que tenemos que cambiar es que Dios se convierta en nuestro refugio. Lo primero que tenemos que cambiar, vuelvo a repetir, no es que todas las circunstancias cambien. Dios primero quiere convertirse en nuestro refugio. Dios primero quiere convertirse en nuestro refugio. No sé cuántas veces en medio de tantos procesos que hemos tenido que atravesar con mi esposa, y digo tantos porque han sido tantos, pero aprendimos a refugiarnos en Dios. Porque muchas veces oramos y las circunstancias no cambiaron instantáneamente, o no cambiaron. Perder un hijo, ¿se puede cambiar esa circunstancia? No hay forma de cambiarla. Pero aprendimos en lo difícil del proceso a refugiarnos en Dios. ¿Me estás comprendiendo, iglesia? Entonces, la seguridad que tu alma, que tu familia necesita, que tus finanzas necesitan, que tus hijos necesitan, el futuro que quieres dejarle a ellos, no depende de tu trabajo, no depende de lo mucho que tengas para dejarles. Porque si ellos no son buenos administradores, esa plática que con tanto esfuerzo la alcanzaste y la lograste, muy rápido se la van a acabar. Y se va a acabar. Porque necesitamos como iglesia, en medio de un mundo tan lleno de información, de desinformación, de tantas malas noticias, la iglesia necesita convertir a su Dios como su refugio, como la seguridad de su vida. ¿Me están comprendiendo, iglesia? Porque es que a veces nos cuesta tener esa confianza en Dios. Conozco a muchas personas a mi alrededor que antes de que se eligiera el nuevo presidente estaban con las maletas listas, de que si ganaba otra vez cierto presidente salían corriendo a buscar un país donde vivir. Y no estoy diciendo ni los estoy criticando, juzgando, no. Estoy diciendo que hay mucho temor infundido dentro de la iglesia por un futuro que desconocemos.
y estamos llenos, paralizados. No podemos tomar decisiones porque no, nos van a quitar, nos van a llevar, hay muchos ladrones, hay muchas cosas, mucha maldad, muchas enfermedades y el terremoto, y muchos con lo que está pasando en Venezuela ya tienen su maleta lista de sobrevivencia, ya tienen la linterna, ya tienen la ropa. ¿Cierto, mi amor? Todavía no lo hemos organizado, pero tenemos planes de hacerlo. Iglesia, y esos temores se van interiorizando en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, y dejamos de confiar en Dios. Porque para nosotros es fácil recitar los versículos, para nosotros es fácil recitar el Salmo 91. Pero qué difícil es volverlo una realidad en nuestra vida. Qué difícil es convertir a Dios en nuestro refugio número uno. ¿Cuántos aquí tienen un problema? No tienen que responder, pero tienen una dificultad y no es a Dios a la primera persona a la que buscan. Buscan a su mamá, buscan a su papá, buscan a su amigo, buscan personas, buscan al pastor, buscan a la pastora. Porque, y no estoy diciendo que esté mal, pero nuestra confianza muchas veces está puesta en otras personas y no primeramente en Dios. Iglesia, la seguridad no está en las circunstancias. Muchos están diciendo: es que me sale este trabajo que tanto he estado buscando, luchando para poder adquirirlo, y tan pronto me salga ese trabajo, yo voy a pagar todas las deudas y voy a resolver esto y todos mis problemas se van a acabar. ¿Cuántos han soñado con eso? ¿Cuántos le han pedido a Dios eso? Muchas veces: Señor, yo necesito un ascenso, porque si me suben el sueldo, así voy a poder pagar todas las cosas. Y no estoy diciendo que esto sea malo. Siempre aspiremos a más, siempre debemos crecer, pero nuestra confianza, iglesia, no puede estar en las circunstancias. Nuestra seguridad no puede estar en las circunstancias, sino en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. El versículo 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán, diga conmigo, descanso. ¿En dónde? A la sombra del Todopoderoso. Iglesia, estamos en esa búsqueda de paz, estamos en esa búsqueda de descanso. Pero es que yo trabajo y el sueldo no me alcanza, y hago esto y lo otro, y las cosas no se me dan, y yo toco esta puerta y no se me abre. Pero ¿qué pasa? Estamos buscando en todos los lugares hallar descanso, una mejor economía, una mejor estabilidad emocional, una mejor familia, tener mejores resultados. Pero se nos olvida vivir bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Estás comprendiendo, iglesia? El verso 2 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Repita después de mí: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Iglesia, necesitamos convertir esto en una realidad. Necesitamos convertir estas palabras bonitas, estas frases bonitas, convertirlas en una realidad de vida, en algo que creemos, en algo a lo que nos aferramos, en algo en lo que confiamos. ¿Me estás comprendiendo? Necesitamos descansar en el poder y en el propósito sobrenatural de Dios. Punto número 2: el temor esclaviza, pero la confianza en Dios libera. Vivimos rodeados, bombardeados de voces que alimentan el temor. Yo de usted me salía de todos esos grupos de WhatsApp que están enviando
malas noticias, que le pasó esto al uno, que le pasó al otro, que le quitaron, que lo mataron. Hay una página que se llama Piedecuestanos, algo. ¿Alguien hace parte de esa página, de ese grupo de Facebook? Y no ofrecen donas ni gelatinas, créame. Están colocando que se mató tal, que y rodeados de voces que alimentan el temor. Temor al futuro, hasta con las dietas, no, que usted vio que la cándida, entonces está tomando pastillas para la cándida. Una vez compré yo en la casa, no me hizo nada. Orégano, ¿y qué no hemos hecho? Y entonces veo otro video, y el otro día eso del orégano es malo, y ya me había tomado 52 pastillas. Pero entonces, ¿qué es bueno? El uno nos dice que sí, el otro que no, que sí, que el país, que ahora sí, que no, que ahora lo van a incendiar. Y vivimos en un temor que nos esclaviza. Temor al futuro, temor a la economía, temor a perder lo que tenemos. Y tenemos miedo, y esto me ha costado trabajo, y de pronto, y los impuestos, y la economía, y esto, temor por nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Con tantas cosas, con las ideologías, con los amigos, y queremos tratar de tenerlos en una cápsula mágica para que allí nada malo los toque. Estábamos en Perú con mi esposa en el Coliseo, 20,000 personas. Y bajar al Coliseo eran como unos 4 o 5 pisos, ¿cierto? Y le llegó un mensaje al celular: alerta de tsunami en Perú. Y ay no, Señor, vinimos a morir aquí, no puede ser. No. Y ella miraba por todos lados, en qué momento, si el agua se mete por allí, por donde salimos, y toda esta gente, puntos de evacuación. Pero no tengo claridad. Y esas cosas generan en nosotros temor. Estábamos en un Oxxo comprando un café y sonó una alarma, una corneta así, ¡pah! Nuestro Señor, ¿eso qué es? ¿Están robando a alguien? No, es alerta de tsunami. Otra vez, pero por favor, no vinimos aquí a recibir la unción de Dios, no a morir. Y todas esas cosas van generando temor. Alguien le dio gripa y dijo: está dando una gripa terrible, dolor de huesos, parece que es una mutación del COVID-19 y ya está matando personas. Uy, sí, ay, no lo puedo creer, sí, aquí me duele, sí, yo también sentí esos síntomas. Y vamos y hablamos con otro. En lugar de impartir fe, estamos impartiendo ¿qué? Y usted ya resolvió lo de la pensión, porque eso ya no hay, no, eso está terrible. No voy a entrar más profundo. Escuche. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente, iglesia. Y recuerda que somos ciudadanos del reino de los cielos. Nacionalidad colombiana de pura cepa, piedecuestanos, bumangueses, santanderianos, venezolanos, pero somos ciudadanos del reino. Un reino que es dueño del oro y la plata, que sus calles son de cristal, que su mar es de cristal y sus calles son de oro. Iglesia, somos ciudadanos de un reino donde no hacen falta recursos, donde antes sobran. Somos ciudadanos de un reino que vive en libertad, que no vive en temor, que no vive en duda. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Léalo conmigo en voz alta. Quiero que declare cada versículo que hoy vamos a leer. 1, 2 y 3.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué tiene que ver la autodisciplina en esto de ser fuertes? Pues que usted tiene que autodisciplinarse y cortar de raíz aquellas cosas que le están inundando su cuerpo, su mente y su corazón y su alma, de cosas que le paralizan y le llenan de temor. No, eso no me sirve. No voy a consumir eso, no me sirve. Voy a cerrar esa red social si me está trayendo tanta basura. Necesitamos ser radicales, iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Diga conmigo, haga así, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Alguien dice amén a eso? Romanos capítulo 8, verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice ¿a qué? Ni para decir miedo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice ¿al qué? Al miedo. En cambio, ¿qué recibimos? El Espíritu de Dios. Y cuando Él los adoptó como sus hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. En la época se le llamaba Abba Padre a ese papito cercano. Esos niños de la época de Jesús le llamaban a sus padres Abba Padre, papito mío, papito lindo. Esa confianza, iglesia, necesitamos entender que Dios no nos ha dado el temor, el miedo, todo lo que lo paraliza a usted de ese temor hacia el futuro. No proviene de Dios. Eso es satánico. Eso no viene de Cristo. Eso no viene de la palabra. Por eso necesito enseñarles y decirles que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y no nos ha dado un espíritu que nos esclavice al miedo. Dios nos ha dado libertad. Alguien tiene que decir amén a eso. Punto número 3. La promesa pertenece a quienes permanecen bajo su abrigo. La palabra clave del Salmo 91 es habitar. Digan conmigo, habitar. No dice visitar, no dice el domingo en la iglesia, no dice acercarse ocasionalmente, no dice de vez en cuando. La palabra clave, el centro de ese Salmo 91 es habitar. Y habitar implica permanecer. Habitar implica el hecho de estar allí, depender, de buscarlo diariamente. Siempre he dicho que muchas personas usan a Dios como un bombero, como ese buen bombero que apaga incendios. Señor, estoy en problemas, tengo una deuda, ayúdame por favor. Y el domingo levanté las manos, lloré. Dios vino, hizo el milagro, apagó el incendio. Gracias, Señor, todo está bien. Nos vemos cuando vuelva a tener otro incendio. ¿Creen ustedes que esa es la forma en que Dios va a guardar a aquellos que viven el Salmo 91? Necesitamos buscarle diariamente, iglesia. Muchos quieren la protección de Dios sin la comunión con Él. Pero la sombra, la promesa de la sombra protectora estará únicamente a quienes permanezcan cerca. ¿Me estás comprendiendo? No podemos salirnos de esa protección. No podemos salirnos de ese lugar. Cevitas, ¿me alcanzas una sombrilla, por favor, de las de bienvenida? No podemos salirnos, porque muchas veces en esa búsqueda de soluciones, de resolver los conflictos, de buscar ayuda, nos salimos de esa protección de Dios para ir a buscar otros lugares de refugio. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes como padre que ha hecho un banquete para sus hijos donde no tienen que pagar absolutamente nada?
ya está todo hecho, ya está todo preparado, servido, y que prefieran ir a buscar hamburguesas a McDonald's? ¿Cómo se sentirían ustedes? La mamá cocinó desde las 5 de la mañana, se levantó temprano a matar el marrano. ¿Cómo creen ustedes? Ven, mi amor, por favor. Ven, Isaac. Isaac es la representación de Dios. Bien, bonito sí está. Y su presencia prometió: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven bajo esta sombra, ¿no? Los que viven bajo la sombra de Dios, ¿qué van a encontrar, iglesia? ¿Qué van a encontrar? Díganlo, díganme, ¿qué cosas? Sombra, protección, ¿qué más? ¿Qué estás necesitando tú? Seguridad, ¿qué estás necesitando tú? Dilo. Pero cuando yo me voy a buscar en otros lugares cómo resolver mis problemas, cómo hacerlo en mis fuerzas, estoy perdiendo la sombra. ¿Me estás comprendiendo? Y allí es cuando nosotros nos frustramos en no conseguir lo que tanto estamos anhelando. Por eso necesitamos otra vez correr a esa sombra y nunca soltarnos. Que si la sombra se corrió un poquito, yo también estoy con él. ¿Alguien aquí ha andado con sombrillas en medio de un aguacero? ¿Dos personas con una sombrilla? ¿Cómo va usted? Ay, me estoy mojando la cola, ¿cierto? Más nos pegamos. Me encanta con mi esposa cuando yo, uy, mi amor. Pero rápidamente nos salimos de esa sombra. Iglesia, punto número 4. Cuando habitamos en Él podemos descansar aun cuando el mundo se sacuda. Ya te puedes bajar, Isaac. La confianza bíblica, iglesia, no es negar la realidad. Lo que está pasando en Venezuela no podemos taparlo con un dedo. No podemos ignorarlo. Nos hemos movido, hemos reunido dinero para enviar ayudas. Hemos orado, ayunamos el viernes y clamamos a Dios por el pueblo venezolano que está sufriendo en este momento. La confianza bíblica no es negar realidades. Quizás hoy tienes un problema y está difícil de resolver. Para algunos está imposible de resolver. Pero es saber que Dios sigue siendo soberano. Aunque haya crisis política, Cristo sigue siendo soberano. Aunque la economía cambie, Dios sigue siendo soberano. Aunque ocurran terremotos, Dios sigue estando por encima de los terremotos. Aunque hayan noticias alarmantes, Dios sigue estando por encima de las noticias alarmantes. Él sigue siendo Dios. Salmo 46, 1 y 2. Léalo conmigo, declárelo para su vida y para su casa. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre. ¿Cómo? No los escuché por allá. ¿Cómo? Siempre, ¿qué? Está dispuesto a ayudar. ¿Cuándo? Cuando el enemigo venga a decirle a su mente: ¿dónde está Dios? Y viene la serpiente y le dice: ¿dónde está el Dios al que vas el domingo a la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde? Mira, tienes deudas, no tienes para comer. Mira tu billetera, no tienes un centavo. ¿Dónde está Dios? Tú le vas a recitar a esa voz que te llega a la mente. Le vas a decir: un momento. Salmo 46, 1 y 2 dice, léalo en primera persona: Dios es mi refugio y mi fuerza.
siempre está dispuesto a ayudarme en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeré cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Quiero que hagas esta declaración conmigo. La siguiente diapositiva. 1, 2 y 3. El mundo vive bajo la sombra de la incertidumbre, pero los hijos de Dios vivimos bajo la sombra del Omnipotente y del Todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso? Dile al que tienes al lado: la sombra del Omnipotente nos da paz, nos da refugio y nos da dirección. Quiero concluir con esto, iglesia. Al inicio del mensaje, en la introducción, vimos cómo el temor afecta a millones de personas en el mundo. ¿Cuántas? 369 millones de personas. Y vivimos en un mundo en donde las noticias, la economía, la violencia y la incertidumbre intentan convencernos de que estamos solos y desprotegidos. Pero el problema nunca ha sido la existencia del peligro, porque siempre ha existido. El problema es en dónde la iglesia está buscando refugio cuando el peligro aparece. Y tengo una pregunta para ti: ¿dónde estás buscando tu seguridad? Porque aquello donde buscas seguridad se convierte en tu refugio. ¿Me entiendes? Si tu refugio es el dinero, vivirás con miedo a perder el dinero. Si tu refugio es un gobierno, vivirás con miedo a los cambios de esos gobiernos. Pero si tu refugio es Dios, podrás enfrentar cualquier temporada llena de paz y de seguridad de que quien está al frente tuyo pelea por ti y te dará la victoria. Hay un nombre en la Biblia que me recuerda que vale la pena creer en el Señor y desechar el temor. Hay un hombre no muy conocido, pero un hombre que tuvo que enfrentarse a sus temores y creerle a Dios para obtener grandes victorias. Gedeón nos recuerda esta verdad. Cuando Dios lo encontró, escuche, el pueblo había sido sometido por los madianitas. Les cobraban dinero, les quitaban la comida, los tenían subyugados, estaban aburridos de esa esclavitud. Después de haber salido de Israel, estando en ese proceso del desierto y todo esto, estaban aburridos de que ahora habían sido esclavizados por este pueblo de Madián. Pero escuche, se olvidaron de Dios. Dejaron de tener a Dios como su refugio, como su sombra protectora. Hicieron estatuas, hicieron ídolos y comenzaron a adorarlos. Por eso entran otra vez en este tiempo de esclavitud. Y los madianitas habían oprimido al pueblo de Israel. Dice la historia, dice el libro de Jueces, que por 7 años, quizás similar para algunos que no ven que sus problemas cambien y se repiten 1, 2, 3 años lo mismo. Habían destruido las cosechas, habían robado recursos, sembrado un temor en todo el pueblo. Gedeón, dice la historia, que estaba trillando trigo en un lagar. Escúcheme, los lagares no habían sido hechos para trillar el trigo. Allí era donde se aplastaban las uvas. Pero estaba este hombre en ese lugar inusual para hacerlo, porque tenía miedo de ser descubierto. Estaba lleno de temor, paralizado, y estaba en una situación allí trillando, amarrando, haciendo la labor de trillar el trigo para poder esconderlo de los madianitas y tener que comer para alimentar a su familia. Era un hombre viviendo bajo el dominio del temor. Ya voy a terminar. Sin embargo,
Dios escucha, porque lo acabamos de leer en el Salmo 46, que dice que siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Entonces Dios escucha el clamor una vez más de su pueblo y envía a un ángel para que tenga un encuentro con Gedeón. Y sin embargo, cuando el ángel del Señor se le apareció, no le dijo: ve a un hombre derrotado, porque eso era lo que estaba pasando con Gedeón. Esa era la realidad de Gedeón, un hombre lleno de temor. Pero cuando el ángel del Señor ve a Gedeón, su expresión es la siguiente: Jueces 6:12. Dígalo conmigo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Dónde están los valientes del Señor? ¿Dónde están los guerreros que se levantan en fe? ¿Dónde están los guerreros que le creen a Dios? Escúcheme, Gedeón no sacó pecho y dijo: wow, sí, soy el caballero del zodiaco. No, 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 no. Lo extraordinario es que las circunstancias no cambiaron inmediatamente. Los madianitas seguían en ese lugar. La amenaza seguía siendo real. Seguían comiéndose sus cultivos. Los problemas seguían existiendo. Pero Gedeón comenzó a descubrir que su seguridad no dependía de la ausencia de enemigos, sino de la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, entiendes quién eres tú, tu verdadera identidad. Y la verdadera identidad de los hijos de Dios es que somos guerreros valientes, no porque seamos muy audaces, sino por lo segundo que le dice el ángel: el Señor está contigo. Cuando dejó de enfocarse en lo pequeño de la amenaza, en el tamaño de la amenaza, y comenzó a enfocarse en la grandeza de Dios, pasó de esconderse en un lagar a liderar una de las victorias más grandes del pueblo de Israel. Para hacer la historia corta, iglesia, dice el libro de Jueces que habían tantos camellos de los madianitas que eran como los granos de la arena del mar. Había muchísimos. Y el pueblo de Israel también tenía muchos guerreros. Pero Dios le dijo a Gedeón: despide a todos los que tengan miedo. Y dice que se fueron 20 y tantos mil guerreros. Y los llevó a tomar un pozo de agua. Y Dios le dio unas instrucciones. No me quiero demorar. Pero ¿saben cuántas personas quedaron para combatir contra ese? 300 hombres para destruir a un ejército de miles. Y la historia dice que ellos partieron unas vasijas de barro, hicieron sonar los cuernos y entre ellos mismos se despertaron y se mataron entre ellos. Porque la victoria no proviene de nuestras fuerzas y capacidades, porque la victoria siempre va a provenir de la presencia poderosa de Dios. Dios nos recuerda a través del Salmo 91 que no estamos llamados a vivir escondidos del mundo, estamos llamados a vivir refugiados en Él. Iglesia, hay una gran diferencia entre esconderse por miedo y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y la diferencia es que el que se esconde vive angustiado, pero el que habita en Dios vive confiado. ¿Cómo quieres vivir tú por el resto de tus días? ¿Lleno de temor, de angustia? Es tiempo de que habites en Dios viviendo confiado. La promesa del Salmo 91, quiero que te pongas de pie, por favor. No es que nunca enfrentemos dificultades. La promesa es que nunca las enfrentaremos solos. Y cuando habitamos en Él, podemos vivir en un mundo lleno de incertidumbre, con un corazón lleno de paz. Quiero que por favor vuelvas conmigo al Salmo 91.
Los que viven, léelo conmigo en voz alta, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Todo el Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Levante su manita derecha, por favor, y haga esta declaración con fe, con confianza en el Señor, con la convicción de que mientras está declarando esta palabra, sus cargas y todo el peso de temor y miedo que le ha esclavizado se está rompiendo en el nombre de Jesús. Usted va a salir de este lugar lleno de fe y confianza en Dios. Levante su mano derecha y declare en alta voz: 1, 2 y 3. Verso 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Haz una pausa ahí, cierra tus ojos. Quiero, como ese guerrero que se pone la armadura, quiero que hoy te pongas esa armadura. Vamos, ponte esa armadura, ponte ese yelmo, ponte el casco, ponte todas las partes de la armadura. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Verso 5, sigue declarándolo conmigo. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor, no quiero afanarme, acompáñame en la batería, Johan. No quiero afanarme en esto. Leámoslo con conciencia. 1, 2 y 3. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman. No declares esto. Cierra tus ojos. Yo te voy a hablar de parte de Dios con esta promesa. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré salvación. Y les daré salvación. Y les daré salvación. Levanta tus dos manos al cielo bien alto y dile al Señor: ahora creo que ese Salmo 91 era para mí, para mi familia, para mis futuras generaciones. Yo lo creo. Esa es mi armadura. En ella descanso. En tus promesas yo descanso, Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.